de Tesalonicenses. Comenzaremos estudiando a partir de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Leamos el capítulo 2, versículo 9. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Aquí el malvado se refiere a la misma persona malvada que aparece en el versículo 3, o sea, a los falsos profetas y falsos cristos. Dice que estas clases de sectas aparecerán y engañarán con grandes milagros, señales y prodigios falsos. Por eso, nosotros no debemos seguir a esas clases de poderes y señales. Nosotros debemos seguir a la palabra de la Biblia. En los últimos tiempos, Satanás intentará hasta engañar y hacer caer a los creyentes del pueblo escogido. Mateo capítulo 24, versículo 24. Debemos tener mucho cuidado de ser engañados, porque si caemos en el engaño de las sectas, perderemos nuestra vida de fe. Lucas capítulo 9, versículo 25. Por eso se nos arrebatará el querer ir asemejando a la imagen de Jesús. También nos querrá sacar nuestros tiempos, dones y dinero. Las sectas vienen y se infiltran como lobos disfrazados de ovejas. Pero si nosotros vemos detenidamente, podemos discernir si son lobos. Por eso, no debemos discutir con ellos, tampoco saludarles. Segunda de Juan, versículo 10. Lo que ustedes no sepan bien, pregúntenle a su pastor principal. Tampoco deben ir a cualquier lado a estudiar la Biblia. Algunos grupos dicen, hagamos estudio bíblico. El estudio bíblico es importante, pero dicen que están realizando estudio bíblico, pero les enseñan acerca de sus doctrinas sectarias. Por eso debemos tener cuidado de ir a cualquier lado a realizar estudio bíblico. Versículo 10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Los falsos profetas y los falsos cristos tratarán de engañarnos con injusticia y mentiras, con perversidades. Pero por eso caen en sus engaños los que no aman a la verdad ni están bien firmes, parados sobre la verdad. Si nosotros no tenemos una seguridad en la verdad de la palabra bíblica, podemos caer fácilmente en sus engaños. El diablo es espíritu de engaño. Desde el comienzo ha sido un mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44. Debemos saber discernir bien si es obra del Espíritu Santo o es obra del diablo. No debemos andar tras milagros, sino debemos seguir las verdades bíblicas. Debemos seguir a la guía del Espíritu Santo. Y todo lo que no esté de acuerdo a la verdad bíblica viene de la obra del diablo. Por ejemplo,
La Biblia menciona claramente la existencia del cielo y el infierno, pero los testigos de Jehová afirman que no existe el infierno. Ellos no creen en Jesús ni en el Espíritu Santo. Ellos dicen creer solamente en Jehová. Esto está mal. Dios hizo que creyera en Él a través de creer en Jesús. Nosotros somos perdonados por Jesús y así avanzamos hacia Dios Padre. Si no creemos en Jesús, tampoco estamos creyendo en Dios Padre. Por tanto, los testigos de Jehová están equivocados. Así andan engañando las personas con sus mentiras y perversidades a la gente. Nosotros debemos amar a la verdad. Versículo 11 y 12. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. ¿Por qué Dios permitirá que por el poder del engaño crean en la mentira? Primero, para condenar a todos los que no creen en la verdad. Segundo, para juzgar a aquellos que aman la maldad y no usan bien su buena conciencia. Por tanto, no caeremos en el engaño del diablo si estamos bien firmes sobre la verdad y usamos bien nuestra buena conciencia. Así, por medio de la obra del engaño, se separan entre el grano y la cizaña. Por eso, si siguen a las sectas, serán cizañas, los que serán enjuiciados por Dios. No debemos seguir a la mentira, sino debemos seguir a la verdad. Debemos ir por la senda de la justicia. Los verdaderos fieles creyentes siempre deberán tener su espíritu despierto y seguir a la palabra. Nosotros debemos orar más y amar más la verdad. Debemos desechar el egoísmo. Si dicen por ahí, si van allá, resucitan hasta los muertos, no debemos ir tras esos. Tampoco ir tras gentes que dicen, si van allá podrán ser sanos de enfermedades mortales. Nosotros no debemos andar tras esos milagros, sino a la palabra de la Biblia. Versículo 13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Pablo siempre estuvo agradecido a Dios por los hermanos de Tesalónica. Ellos fueron embestidos por la santidad del Espíritu Santo. Son personas escogidas de Dios. Ellos fueron salvos por creer en la verdad. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica recibieron el amor de Dios. Dios les dio la salvación. Por eso estaba agradecido de que no cayeran en el engaño de falsas doctrinas. Dar gracias por no caer en la destrucción. El Espíritu Santo nos dio la redención.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y los llamó por el Evangelio. Por eso son salvos y tienen parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los fieles entran a participar en la gloria de Cristo. Los fieles creyentes reciben la heredad celestial. Los que creen en Jesús y son salvos tienen esta clase de bendición. ¡Qué gran motivo de estar agradecido! Esta es la gracia gratuita de Dios. Por eso nosotros debemos elevar gracias y alabanzas a Dios. Versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que, oralmente o por carta, les hemos transmitido. Los fieles creyentes deben seguir firmes sobre la fe. No debemos caer en los engaños de los falsos profetas y falsos cristos. Debemos soportar bien la tribulación y la victoria y salir vencedores. Dijo, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Aquí enseñanza se refiere a las enseñanzas que les dejaron los apóstoles. Y aquí por carta se refiere a la carta de los apóstoles, es decir, a la palabra de la Biblia. Pablo les había hablado bien el Evangelio a los fieles de Tesalónica. Y hasta envió cartas a los tesalonicenses. Aquí les hemos transmitido, se refiere a la verdad de la palabra de la Biblia, es decir, las doctrinas conservadoras. Debemos seguir bien las enseñanzas conservadoras. Debemos seguir a la verdad de la Biblia. Versículo 16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Dios nos amó y nos dio consuelo eterno. Esto es consuelo espiritual y es eterna. También nos dio una buena esperanza. Todo por su gracia. Esta es la esperanza por la vida eterna, la esperanza por la resurrección, la esperanza de ir asemejando a Jesús. Es la esperanza de recibir la heredad celestial. Todas estas bendiciones vendrán por medio del Padre y del Hijo. Versículo 17. Los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en otra obra hagan todo lo que sea bueno. Dijo, hagan todo lo que sea bueno. Se refiere que los fieles creyentes vivan acorde a la voluntad de Dios en este mundo. Nuestra manera de hablar, de actuar, deben ser buenos. Debemos hacer las obras del bien. Aquí los anime y les fortalezca el corazón. Se refiere al cumplimiento, al éxito.
que los fieles hagan el bien en este mundo. Es orar para que las obras del bien, las obras de Dios, se vuelvan exitosos. Nosotros debemos orar para que salgan bien toda buena obra. Continuamos con el estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. El tema central del capítulo 3 es gloria. Gloria. Puntos principales. Primero, oración. Versículo 1 y 2. Segundo, seguridad y deseo. Versículo 3 al 5. Tercero, cuiden el plan. Lo dice en el versículo 6. Leamos el versículo 6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. ¿Qué dice acá que es vagancia, desorden? Por eso, en tercer lugar, dice que cuiden el desorden, las normas. Versículo 6 al 9. Cuarto, exhortación para el que no trabaja. Versículo 10 al 12. Quinto, continúen con la buena obra. Versículo 13 al 16. Sexto, saludos finales. Versículo 17 al 18. Leamos el versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Pablo, por último, pide a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que oren por ellos, por dos motivos. Primero, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor. Segundo, se menciona en el versículo 2. La palabra estaba bien difundida en la iglesia de Tesalónica. Obraba mostrando que esa palabra estaba viva. De esta manera, Pablo deseó que la palabra se difundiera bien en otras regiones. La iglesia debe ayudar a los pastores que anuncian la palabra de Dios. Aarón y Hur sostuvieron el brazo de Moisés. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Las iglesias que obran anunciando la palabra deben ir colaborando entre unos con otros. Aquí dijo que se difundan rápidamente. Se refiere que la palabra ha sido anunciada rápidamente. También que sea de honor significa que la palabra anunciada obre en el interior de los fieles. Los creyentes actúan acorde a esa palabra. La luz de la palabra se manifiesta por medio de los fieles. Donde la palabra es difundida, la palabra del Señor es glorificada por medio de la vida y el obrar de los creyentes. Así, por medio de la vida y el obrar de los fieles es glorificada la palabra.
nosotros también debemos vivir glorificando la palabra de Dios. Debe existir obras de fieles creyentes que eleven la gloria a Dios. Versículo 2. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Es el segundo pedido de oración de Pablo, que oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. En el mundo hay muchas personas perversas y malvadas. Ellos persiguen y obstaculizan cuando están anunciando el Evangelio. Por eso, ora para que Dios los rescate de esas personas. Es orar para que Dios nos libere del mal. Si oramos así, Dios nos rescatará del mal. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 10. Digo que la fe no es para todos. Efesios capítulo 2 versículo 8. Romanos capítulo 8 versículo 30. Solamente creerán los escogidos y serán salvos. Los escogidos reciben el Evangelio y creen. Los escogidos son los que llegan a creer que Jesús es Cristo. ¿Cómo puedo saber si soy escogido o no? Hermanos, ¿son escogidos? Si llegan a creer que Jesús es nuestro Cristo, entonces son escogidos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dios le da fe a los escogidos. Nosotros somos salvos por creer en Jesús. Dios es el que nos salva. Por tanto, no tenemos nada que preocuparnos, porque los que son escogidos de Dios serán salvos. Versículo 3. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Nuestro Señor es Dios fiel. El Señor nos fortalecerá nuestra fe, nos rescatará del maligno. Nuestro Dios es eternamente constante. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Versículo 4. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. La iglesia de Tesalónica creían y ponían en práctica lo aprendido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ellos estaban cumpliendo lo que Pablo les había enseñado. También tenían la confianza de que seguirán cumpliendo lo que les había enseñado. Nosotros debemos anhelar la verdad y obedecerla. Si obedecemos, Dios nos dará con más verdad. Si obedecemos, Dios nos dará con más verdad. Versículo 5. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Los que reciben la guía del Señor son buenos corazones. Nuestro buen corazón recibe bien la guía del Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Aquí dijo el amor de Dios.
Los fieles debemos vivir en el amor de Dios. También debemos vivir fortalecidos por el amor de Dios. Debemos amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Dijo que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Podremos soportar toda tribulación cuando vivimos en Jesús y por Jesús. Debemos perseverar siguiendo al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Santiago capítulo 1, versículo 4. Por tanto, los fieles debemos participar en el sufrimiento de Cristo y en la perseverancia de Cristo. Si nosotros participamos en la paciencia, perseverancia de Cristo, podremos también participar del poder y la gloria de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Versículo 6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Pablo les ordenó en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, si desobedecemos este mandato, es lo mismo que desobedecer el mandato de Jesús. Entre los hermanos de la iglesia de Tesalónica hubo personas que estaban viviendo como un vago, sin reglas. Aquí, vago se refiere a regla u ordenado. Nosotros debemos saber cuidar las normas y las cortesías tanto en la iglesia como en la sociedad. Este es el mandato de Jesús. Debemos apartarnos de aquellos que actúan desordenadamente. Dijo, no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Esto se refiere a las enseñanzas recibidas por medio de Pablo. Versículo 7. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Pablo hizo las obras de Dios no viviendo como ocioso. Pablo fue un gran ejemplo para la iglesia. Por tanto, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Pablo. Versículo 8. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Pablo, para no ser ocioso, no fue de carga a ninguno de ellos. Es decir, no quiso ser de molestia para nadie. Trabajó arduamente de día y de noche para pagar su propio pan. Pablo evangelizó, autoabasteciéndose por su propia cuenta. Hechos capítulo 18, versículo 3. Capítulo 20, versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 15 al 18. Pero Pablo igualmente no vivió solo de lo que ganaba. Hubo ofrendas de parte de iglesias y hermanos en la fe que lo utilizaba para las obras misioneras. Pablo evangelizó viviendo con esas ofrendas.
El pastor no debe querer recibir agasajos. Pero los fieles deben esforzarse en tratar con hospitalidad al pastor. Los pastores no deben hacer trabajos del mundo, sino esforzarse en hacer las obras de Dios. Y los fieles creyentes deben ofrendar para poder solventar la vida del pastor. Los fieles deben trabajar arduamente y no ser de carga a otras personas. Debemos trabajar arduamente para ayudar a otras personas. Versículo 9. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Pablo pudo usar el poder apostolar de Dios. Pablo tenía la autoridad de recibir salario de la congregación. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 4 al 6. Pero Pablo evangelizó trabajando duro con sus propias manos, pero a veces recibía las ofrendas de la iglesia de Filipo para vivir. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19. Versículo 10. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dijo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dios hizo que Adán y todos sus descendientes trabajaran, que comieran del esfuerzo de su sudor. Génesis capítulo 3, versículo 19. Si no quiere trabajar, no tiene derecho a comer. Nosotros debemos trabajar con fe, también trabajar duramente, para no molestar a otras personas. Debemos trabajar duramente para subsistir y para poder ofrendar. Y debe ayudar a otras personas. Versículos 11 y 12. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Hubo personas dentro de la iglesia que andaban de vagos, que hubo personas que querían comer sin trabajar, que molestaban y eran de cargas para otras personas. Nosotros debemos trabajar silenciosamente y alimentarse. Hay personas que dicen que está cerca el fin del mundo, por eso no trabajan. Deja el trabajo. No ganes dinero. No te cases. No estudies. Porque está cerca la venida de Jesús. Es cierto que la venida de Jesús está cerca. Pero aunque la venida de Jesús esté cerca, nosotros debemos seguir trabajando. Aunque digan que Jesús esté pronto para venir, hay que seguir trabajando en las obras de fe y en los trabajos del mundo.
Poder cumplir con responsabilidad y obligación la tarea que Dios nos encargó, eso es tener fe. Eso es justamente preparar bien para la venida de Jesucristo. Versículo 13. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No debe desanimarse de hacer el bien. Podemos desanimarnos fácilmente por no ver frutos haciendo el bien. Hermanos, si siembran el bien, ¿qué obtendrán? Cosecharán el bien. Si siembran el mal, cosecharán el mal. Dios hará que recojan lo que hayan sembrado. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Hermanos, cuando sembramos algo en este mundo, también tenemos que pasar meses para poder recogerlos. Así debemos saber esperar y esforzarnos. En la vida espiritual también no debemos desanimarnos si no recogemos frutos inmediatamente. Si sembramos el bien y esperamos el tiempo, Dios nos ayudará a recogerlos. Versículos 14 y 15. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Las instrucciones que le damos en esta carta se refiere a la enseñanza del apóstol. Se trata de la palabra de revelación. No obedecer las palabras que han anunciado los apóstoles es no obedecer a la palabra de Dios. No nos relacionemos con gente que no obedece la palabra de Dios. Dijo que los denuncien para que pasen vergüenza, pero que no lo tengan por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Hay que corregir a los que han hecho mal. Para edificación de la iglesia debe corregirlo. Debemos corregir a las personas que están mal para que no sea de perjuicio para el mover evangelístico. Además, hay que exhortar bien para que se arrepientan. Versículo 16. Que el Señor de paz le conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Nuestro Jesús es el Señor de paz. Nos concede paz. En todas las circunstancias nos derrama paz. Muchas veces nos enfrentamos con tribulaciones y aflicciones. Pero aún en medio de eso, Dios nos consuela. El Señor nos concede paz y descanso a nuestra alma. La paz que Jesús nos da viene del cielo. Es la paz que brota de nuestro interior. Por tanto, con la paz que Dios nos da, podemos vencer toda circunstancia. Pablo oró para que Dios les conceda a los hermanos de Tesalónica paz. Nosotros también debemos orar por la paz de otras personas. Dijo también, el Señor sea con todos ustedes. Jesús dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, gocen de la paz que Jesús nos concede. Versículo 17.
Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Pablo está escribiendo con su puño y letra. Pablo sufría de enfermedad en los ojos. Por eso, cuando Pablo escribió la Biblia, lo transcribió otra persona. Y al final escribía algunas palabras para señalar que eran escritos de Pablo. Pablo estaba señalando distintivamente que todas sus cartas las escribió él. Esto fue para garantizar que esta carta lo había escrito Pablo, con autoridad apostolar. Versículo 18. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La salvación por medio de Jesucristo fue completamente por gracia. Deseo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ellos. Nosotros vivimos por la gracia redentora de Cristo y por medio de la gracia del Espíritu Santo. Por la gracia del Señor podemos ir caminando victoriosamente por fe. Por tanto, debemos orar para que las otras personas también reciban esta gracia de Jesucristo. Debemos vivir por la gracia de Jesucristo. Ahora el Señor Jesús vendrá pronto. Estamos en los últimos tiempos, por tanto, debemos estar más firmes en la fe. Debemos amar y agradecer al Señor. Debemos dar gracias y alabanzas por la gracia de Dios. Aunque sea duro, debemos perseverar y salir victoriosos con fe en estas circunstancias de tribulación. Los bendigo para que la gracia de Jesucristo abunde en sus vidas. Damos finalizado todas las clases del libro de Tesalonicenses. Buen trabajo.